¿Qué harías si la última carta de tu abuelo revelara que la herencia más grande no es dinero, sino una decisión que puede salvar o romper a tu familia? Gabriel creyó estar preparado. Nadie lo está. Quédate. En segundos, esa carta va a hablar. El cielo estaba gris aquella mañana en que Gabriel acompañó el funeral de su abuelo. El olor a tierra mojada se mezclaba con el pesado silencio que dominaba el cementerio. Amigos y vecinos se despedían en murmullos, mientras a él se le apretaba el pecho ante la ausencia definitiva de aquel hombre que siempre había sido su inspiración. El viento frío mecía las flores sobre el ataúd. Para Gabriel, aquello no era solo un adiós, sino el inicio de algo que aún no comprendía. Durante toda la ceremonia, recuerdos de infancia subían a la superficie. El abuelo enseñándole a andar en bicicleta, contando historias antiguas o mostrando la importancia de la honestidad. Gabriel siempre había admirado a aquel hombre sencillo y justo, que parecía guardar un brillo secreto en la mirada. Pero al mismo tiempo, recordaba sus silencios prolongados, como si ocultara algo mayor. Cada gesto de despedida reforzaba la sensación de que un enigma había quedado atrás. Elena, su madre, se mantuvo en silencio todo el tiempo. Los ojos vidriosos y el gesto cerrado mostraban más que luto. Había miedo en su rostro. Cuando los vecinos se acercaron para consolarla, ella apenas asintió, como si no quisiera conversar. Gabriel percibió aquello como una barrera, pero prefirió no insistir. En el fondo, sabía que existía algo escondido en el pasado de la familia. A un lado, su tío Sergio no apareció. Aquel hombre distante, siempre envuelto en rumores de negocios turbios, no daba señales desde hacía años. Su ausencia no sorprendía a nadie, pero aún así dejaba una sombra en el aire. Gabriel se preguntó si el abuelo se habría decepcionado de su propio hijo. Una sensación incómoda crecía dentro de él, mezclando duelo y sospecha. Cuando finalmente cubrieron el ataúd con tierra, Gabriel sintió una fuerza extraña arrastrarlo de vuelta a la casa antigua del abuelo. No sabía explicarlo, pero el corazón se le aceleraba al pensar en esas paredes llenas de recuerdos. Quizá había algo que debía descubrir. El entierro había terminado, pero una nueva travesía apenas comenzaba. 2 días después del funeral, Gabriel decidió visitar la vieja casa del abuelo. El portón rechinó y el jardín descuidado estaba cubierto de maleza alta. El olor a madera húmeda llenó el aire en cuanto abrió la puerta principal. Cada paso resonaba por los pasillos silenciosos, como si el lugar contuviera la respiración de quienes ya no estaban. Era como revisitar la infancia, pero con otra sensación. Ahora, la casa parecía observar cada movimiento. Mientras caminaba, pasaba los dedos por los muebles polvorientos. Fotografías antiguas mostraban sonrisas congeladas en el tiempo, recuerdos de una familia que ya no existía de la misma manera. Elena le había pedido que no revolviera nada, pero la curiosidad hablaba más fuerte. Gabriel no lograba librarse de la sensación de que el abuelo había dejado algo para él. El silencio del ambiente era casi una invitación. Fue en el sótano cuando todo empezó a cambiar. Las escaleras angostas crujían bajo sus pies y el olor a moho le llenaba las narices. Al encender la luz tenue, vio pilas de cajas viejas y objetos olvidados. Entre ellos, un cofre de hierro llamó su atención, parcialmente escondido bajo cobijas antiguas. El corazón de Gabriel se disparó. Se acercó lentamente, como temiendo despertar al pasado. Arrodillado ante el cofre, pasó la mano por la superficie fría y oxidada. Grabadas en el metal, estaban unas iniciales que reconoció de inmediato. J.A. Las mismas del abuelo. Era imposible no sentir el peso simbólico del hallazgo. Con esfuerzo, intentó levantar la tapa, pero estaba cerrada con llave. El golpe seco de la cerradura resistiendo resonó en el sótano, alimentando aún más el misterio. Gabriel quedó inmóvil unos segundos, mirando aquel objeto. Dentro podría haber solo recuerdos, o algo capaz de cambiar para siempre la historia de la familia. Respiró hondo y tomó una decisión. Abriría ese cofre, costara lo que costara.
El sótano de la casa antigua ya no era solo un depósito de memorias, sino el portal a un secreto guardado por décadas. Esa misma noche, Gabriel no pudo dormir. El cofre encontrado en el sótano latía en su mente como un llamado. Decidió buscar a su mejor amigo, Lucas, para que lo ayudara a abrirlo. Conocía la habilidad de Lucas con cerraduras y sabía que no resistiría un desafío. Al contarle la historia, los ojos del amigo brillaron de curiosidad. Llegaron juntos a la casa antigua a la mañana siguiente. El sótano parecía aún más sombrío con la luz del día, pero eso no disminuyó el entusiasmo de Lucas. Con algunas herramientas improvisadas, empezó a trabajar la cerradura. El silencio se rompía solo con el sonido metálico de los intentos. Gabriel observaba ansioso, sintiendo que cada segundo aumentaba el peso de la expectativa. Después de unos minutos tensos, un chasquido eco retumbó en el ambiente. El corazón de Gabriel se aceleró cuando la tapa por fin cedió. Dentro no había solo objetos comunes, sino un montón de monedas antiguas, cuidadosamente envueltas en telas. El brillo dorado reflejó la luz tenue, iluminando los rostros de ambos. Aquello era apenas el comienzo. Entre las monedas, había documentos envejecidos y una carta amarillenta por el tiempo. Gabriel la tomó con manos temblorosas y reconoció la caligrafía del abuelo. En el sobre, solo había una inscripción: para quien tenga el valor de buscar el verdadero legado. El mensaje sonaba a desafío. Los ojos de Lucas se llenaron de codicia, mientras Gabriel se llenaba de dudas. Al leer el contenido, encontraron frases vagas, casi como acertijos. El abuelo hablaba de negocios antiguos, inversiones ocultas y decisiones difíciles. Había menciones a un secreto protegido de la codicia e instrucciones veladas para buscar respuestas fuera de la ciudad. Era imposible no sentir el peso de aquellas palabras. La carta no lo revelaba todo, pero abría la puerta a un enigma mucho mayor. Gabriel cerró los ojos un instante, con el corazón desbocado. Su mente luchaba entre la curiosidad y el miedo. ¿Sería aquello una bendición o una maldición? A su lado, Lucas ya soñaba en grande, hablando de fortunas escondidas y oportunidades para cambiar la vida. La diferencia entre ellos era clara. Gabriel buscaba respuestas, su amigo, riqueza. Decidieron llevarse los documentos, ocultando el contenido al resto de la familia. Sabían que cualquier revelación podría atraer problemas indeseados. Aún así, Gabriel sentía que traicionaba la memoria del abuelo al mantener aquello en secreto. El silencio se volvía más pesado con cada paso hacia la salida del sótano. Al bajar la tapa del cofre, un escalofrío le recorrió la espalda, como si el propio pasado los observara. Mientras subían las escaleras, Lucas seguía hablando de planes y posibilidades, pero Gabriel casi no lo oía. Su mente estaba dominada por la última frase de la carta: la verdad traerá dolor antes de traer redención. En el fondo, Gabriel sabía que su vida ya no sería la misma después de aquel día. El cofre había dejado de ser un objeto olvidado. Ahora era el portal a un misterio que cambiaría su visión de la familia y de sí mismo. De vuelta en casa, Gabriel no tardó en mostrar los documentos a su madre. Elena, al ver la letra de su padre, palideció. Le temblaban las manos mientras leía, y una lágrima silenciosa le corrió por la mejilla. Sin decir mucho, dobló el papel y pidió a su hijo que no siguiera con eso. Su reacción era de miedo, no de sorpresa. Eso no debió haber salido a la luz, murmuró, mirando fijo al suelo. Gabriel intentó insistir, pero Elena se negaba a revelar detalles. Todo lo que decía era que el pasado ya había causado suficiente dolor y que no debía reabrirse. Con cada respuesta evasiva, él entendía que había mucho más oculto de lo que imaginaba. La relación entre madre e hijo empezó a desgastarse. Elena se mostraba cada vez más tensa, pidiendo a Gabriel que se alejara de esa búsqueda. Pero él no podía ignorar el peso de las palabras del abuelo. La sensación de estar al borde de un descubrimiento crucial lo impulsaba. Cuanto más su madre pedía silencio, más deseaba respuestas. En una noche de conversación intensa,
Elena dejó escapar el nombre del tío Sergio. Bastó oírlo para que Gabriel entendiera que él estaba involucrado. En su voz, el nombre cargaba rencor y dolor. Fue entonces cuando confirmó su sospecha. El secreto de la familia estaba directamente ligado al tío distante. El recuerdo de Sergio volvió con fuerza. Un hombre ambicioso, siempre rodeado de rumores sobre deudas y negocios dudosos. Alguien a quien el abuelo parecía evitar en todas las conversaciones. El silencio de Elena no era solo protección, sino también miedo. Sergio no solo pertenecía al pasado, todavía podía representar un peligro. Gabriel se sintió dividido entre el amor por su madre y la necesidad de descubrir la verdad. Cada día, la distancia entre ellos crecía. Elena, asfixiada por el temor de revivir tragedias antiguas, intentaba proteger a su hijo, pero él veía su insistencia como un obstáculo ante un destino que parecía inevitable. Decidió buscar respuestas fuera de su propia casa. El contenido de la carta sugería caminos que podían explorarse en los archivos de la ciudad. Lucas, siempre entusiasmado, se ofreció a acompañarlo. Elena, al darse cuenta de que no podría impedirlo, solo suspiró con tristeza. Esa noche, Gabriel guardó la carta en el cajón y se quedó mirando el techo, reflexionando. El corazón pesado le decía que la travesía apenas comenzaba. El cofre había revelado más que secretos materiales. Había desenterrado heridas familiares que aún sangraban. Mientras el sueño no llegaba, hizo una promesa silenciosa a su abuelo. Juró descubrir toda la verdad, aunque le costara la paz. Sabía, desde lo más hondo, que ya no buscaba riquezas, sino algo mucho mayor: la redención de su apellido. A la mañana siguiente, Gabriel decidió poner en práctica la idea de investigar los registros de la ciudad. Llevaba la carta del abuelo doblada en el bolsillo, como una brújula silenciosa. Lucas, siempre entusiasmado, lo acompañaba, hablando de posibles fortunas y negocios ocultos. Sin embargo, el joven profesor lo veía de otro modo. Para él, era una búsqueda de identidad. El viento frío de la mañana parecía empujarlo hacia lo desconocido. En la biblioteca municipal, el olor a papel envejecido flotaba en el aire. Pilas de carpetas y cajas se amontonaban en estantes, resguardando décadas de historias de la ciudad. Allí conocieron a Clara, una archivista dedicada que pasaba horas catalogando documentos olvidados. Curiosa, notó el interés de los muchachos y se ofreció a ayudar. Sus ojos brillaban al hablar de preservar la memoria. Gabriel le mostró discretamente la carta del abuelo. Ella la leyó con atención, frunciendo el ceño ante los enigmas. «Esto no es solo un mensaje familiar», dijo, señalando algunas frases. «Parece un código, algo que encaja con registros históricos». Aquello avivó la determinación de Gabriel. Por primera vez, sentía que estaba ante alguien que comprendía la profundidad del asunto. Pasaron horas revolviendo papeles, periódicos viejos y registros de propiedades. Entre páginas amarillentas, encontraron menciones a inversiones de Juan Alves, el abuelo de Gabriel, negocios en tierras, acciones e incluso donaciones a instituciones locales. Pero había lagunas, como si alguien hubiese intentado borrar parte de esa historia. Cada ausencia gritaba un secreto. Lucas, impaciente, insistía en buscar algo que mencionara cifras concretas. Clara, en cambio, se interesaba por los patrones ocultos en los textos. Gabriel, dividido entre ambos, trataba de mantener la calma. La tensión crecía a medida que se acumulaban pistas sin una respuesta definitiva. La búsqueda se volvía una maratón emocional, más que un simple levantamiento histórico. Entonces, Clara encontró un documento doblado entre hojas sueltas. Era una escritura incompleta que mencionaba una propiedad a nombre de Juan Alves. En la esquina, alguien había anotado a mano: «proteger del enemigo». Aquella nota parecía confirmar que el abuelo había ocultado algo valioso. A Gabriel se le aceleró el corazón. Al anochecer, salieron de la biblioteca con copias y apuntes.
La sensación de avance era real, pero venía acompañada de nuevas dudas. ¿El enemigo mencionado sería Sergio? ¿O alguien todavía más peligroso? Gabriel intentaba mantener la mente clara, pero el peso de la responsabilidad aumentaba. Cada descubrimiento parecía traer una sombra. De camino a casa, Clara mostró interés en seguir ayudando. Su pasión por la historia se mezclaba con un deseo genuino de desentrañar la verdad. Gabriel se reconfortó al notar que no estaba solo. Mientras tanto, Lucas parecía cada vez más obsesionado con la idea de riqueza. El trío se volvía un reflejo de intenciones distintas. Ya en casa, Gabriel mostró los documentos a Elena. Una vez más, su madre reaccionó con temor. «Esto va a destruirnos», dijo con voz trémula. Pero ahora Gabriel no podía retroceder. Sentía que estaba atrapado en un camino sin vuelta, guiado por el silencio del abuelo. El secreto de la familia ya estaba en movimiento. Esa noche, acostado, miró el techo como buscando respuestas ocultas. El archivo olvidado había revelado pistas, pero también despertado fuerzas que podían salirse de control. La travesía se profundizaba, y Gabriel sabía que pronto alguien trataría de detenerlo. El presentimiento se confirmó pocos días después. Sergio reapareció en la ciudad sin aviso, como una sombra del pasado. Llegó manejando un auto de lujo, llamando la atención de todos. Los rumores corrieron rápido. El hijo alejado de Juan Alves había vuelto. Para Gabriel, su simple presencia ya era una alerta de peligro. El pasado tocaba a la puerta. El reencuentro se dio de forma inesperada. Gabriel estaba en la plaza central cuando escuchó su voz detrás de él. «Veo que andas metiendo las manos donde no debes, muchacho». El tono era irónico, pero cargado de amenaza. El corazón de Gabriel se disparó, aunque intentó conservar la calma. Era la primera vez que se enfrentaba cara a cara con Sergio en muchos años. Los ojos del tío eran fríos, evaluando cada movimiento del sobrino. Habló de la herencia como si fuera un derecho exclusivo suyo, insinuando que Gabriel debía dejar todo atrás. «Eres demasiado joven para entender el peso de esto», dijo. Gabriel, inseguro pero firme, respondió: «Si el abuelo dejó pistas, es porque quería que yo supiera». El clima se volvió denso. Sergio se acercó bajando el tono, pero dejando clara la amenaza. «No juegues con fuego. Hay cosas que ni imaginas». Antes de irse, dejó una sonrisa cínica que hizo estremecer a Gabriel. La sensación era que un juego peligroso acababa de comenzar. En los días siguientes, la presencia de Sergio se volvió constante. Visitaba lugares de la ciudad, hablaba con conocidos y parecía investigar cada paso de Gabriel. Elena estaba cada vez más tensa, rogándole que desistiera, pero para él ya no había opción de retroceder. Ahora, además de la curiosidad, se trataba de honor. Clara percibió el impacto de Sergio en Gabriel. Intentaba tranquilizarlo, recordándole que la verdad debía salir a la luz. «Los secretos no desaparecen. Siempre encuentran la manera de volver», decía. Sus palabras daban alivio, pero no borraban el miedo que cargaba el joven. El peligro era cada vez más real. Lucas, en cambio, parecía fascinado por la figura de Sergio. Lo observaba a distancia, como si admirara su estilo de vida. Gabriel empezó a notar ese interés, pero prefirió no confrontarlo todavía. En el fondo, temía que la ambición de Lucas abriera una fisura entre ellos. El tiempo parecía correr más rápido desde el regreso de Sergio. Cada día, Gabriel sentía que el cerco se cerraba. El tío no necesitaba decir mucho. Su presencia bastaba para recordar que el pasado de la familia estaba lleno de sombras. Era como si el juego hubiese subido de nivel y se tornara más peligroso. Aquella tarde, Gabriel volvió al sótano de la casa del abuelo. Se quedó de pie frente al cofre vacío, tratando de sentir la presencia del hombre que lo crió. «¿Qué querías que yo descubriera, abuelo?», susurró. La respuesta no vino en palabras, sino en una sensación extraña.
Estaba por enfrentar algo mucho mayor. Y, en el fondo, lo sabía. Sergio no había vuelto por una simple visita. Su llegada significaba que la disputa por el verdadero legado apenas comenzaba. Los días siguientes los dedicaron a investigaciones cada vez más intensas. Gabriel y Clara pasaban horas entre papeles antiguos, mientras Lucas, aunque presente, mostraba señales de impaciencia. Fue Clara quien encontró un registro olvidado en un libro de actas del ayuntamiento. Allí constaba el nombre de João Alves en un contrato de venta de tierras, con anotaciones enigmáticas en el margen. Las palabras escritas a mano eran simples, pero pesadas. Protegido del traidor. Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriel. Esa frase parecía una confirmación directa de que Sergio estaba involucrado en los secretos del abuelo. Clara lo miró con seriedad, como si la verdad por fin tomara forma. El silencio del archivo amplificaba el impacto del hallazgo. De camino a casa, Gabriel reflexionaba sobre el peso de esa revelación. El abuelo no solo desconfiaba de Sergio, sino que había tomado medidas para proteger el patrimonio familiar. Eso lo cambiaba todo. No se trataba solo de una herencia olvidada, sino de una guerra silenciosa entre padre e hijo. El legado se había guardado para escapar de la codicia. Elena, al saber del hallazgo, cayó en desesperación. «No entienden. Él no se detendrá hasta conseguir lo que quiere», dijo refiriéndose a Sergio. Sus ojos llorosos revelaban no solo miedo, sino recuerdos dolorosos de un pasado lleno de conflictos. Gabriel intentó calmarla, pero su determinación crecía. El abuelo había confiado en él, y eso pesaba más que cualquier temor. Mientras tanto, Sergio parecía cada vez más presente. Encontraba maneras de aparecer en los sitios que Gabriel frecuentaba, como si lo vigilara. Las miradas frías y las sonrisas sarcásticas eran recordatorios constantes del peligro. La tensión entre sobrino y tío aumentaba, aunque aún no había choque directo. Era un juego de paciencia e intimidación. Clara se convertía en un pilar para Gabriel. Su dedicación a descifrar los enigmas nacía no solo de la curiosidad, sino también de una conexión creciente con él. Largas conversaciones, risas discretas y momentos de complicidad empezaron a florecer. En medio del caos, surgía un soplo de esperanza y cariño. Lucas, por su parte, mostraba señales de incomodidad. Cada vez que el tema viraba a valores y riquezas, su mirada se perdía. Parecía dividido entre la lealtad al amigo y la atracción por las promesas de dinero. Gabriel lo notaba, pero prefería creer que la amistad resistiría a todo. Una noche silenciosa, Gabriel volvió a leer la carta del abuelo. Repasó las palabras sobre el verdadero legado y sintió que estaba más cerca de comprenderlas. Pero sabía que la revelación completa traería riesgos mayores. El pasado susurraba respuestas, pero exigía valor para escucharlas. Al acostarse, pensó en la mirada del abuelo. Era como si, aún del otro lado, siguiera guiando sus pasos. Ese recuerdo le daba fuerzas para continuar, a pesar del miedo y las incertidumbres. El camino ya estaba trazado y él no podía volverse atrás. El silencio de la noche solo se interrumpía con los latidos acelerados de su corazón, como anunciando que algo sombrío estaba por suceder. Al día siguiente, Gabriel notó extraño a Lucas. Evitaba mirarlo a los ojos y estaba más distante. Cuando le preguntaron, respondía con vaguedades, como si ocultara algo. Clara, atenta, sospechó al instante. «No está siendo sincero», dijo en voz baja, después de que Lucas se alejara. Gabriel, sin embargo, se resistía a creerlo. Las sospechas crecieron cuando Gabriel vio a Lucas conversando discretamente con Sergio a la salida de un café. El corazón le dio un brinco, y una mezcla de rabia y tristeza lo invadió. Intentó acercarse, pero se separaron de inmediato, como si nada hubiera pasado. Lucas inventó una excusa débil, pero la confianza ya estaba resquebrajada. Esa noche, Gabriel confrontó a su amigo.
¿Qué me estás ocultando?, preguntó con firmeza. Lucas titubeó, desvió la mirada y, tras unos segundos, admitió que Sergio lo había buscado para ofrecerle dinero a cambio de información. La confesión le cayó a Gabriel como un cuchillo. La amistad construida durante años parecía desmoronarse en segundos. Lucas intentó justificarse, diciendo que solo había escuchado, que no aceptó la propuesta. Pero la inseguridad ya se había instalado. Gabriel no sabía si podía confiar en él. Al enterarse, Clara reforzó la necesidad de cautela. El dinero es veneno. Puede corromper incluso a los más cercanos. Sus palabras quedaron rebotando en la mente de Gabriel. En los días siguientes, la tensión entre ellos aumentó. Lucas insistía en que estaba del lado de Gabriel, pero su conducta contradictoria despertaba dudas constantes. Clara empezó a observarlo de cerca, mientras Gabriel se esforzaba por mantener el foco en la investigación. Pero el peso de la posible traición rondaba al grupo como una sombra silenciosa. Sergio, por su parte, parecía saber cada vez más sobre los movimientos de Gabriel. Era como si tuviera ojos y oídos en todas partes. Eso aumentó las sospechas de que Lucas había cedido a la tentación. Gabriel se sentía asfixiado por la posibilidad de haber sido engañado por su propio amigo. Una noche de insomnio, Gabriel miró los papeles sobre la mesa y pensó en abandonar. El dolor de la posible traición parecía más pesado que el misterio del cofre. Pero al recordar al abuelo y la confianza depositada en él, recuperó la determinación. La travesía no podía terminar ahí. Clara fue fundamental en ese momento. Con palabras firmes, le recordó a Gabriel que los secretos debían revelarse, sin importar las pérdidas del camino. La verdad duele, pero también libera, dijo, tomándole la mano. El gesto trajo consuelo en medio del caos. Por más que lo intentara, Lucas ya no era visto con los mismos ojos. La confianza se había quebrado y Gabriel sabía que quizá nunca se restauraría. La búsqueda del legado ahora estaba marcada no solo por enemigos externos, sino también por fisuras internas. Así, entre sospechas y heridas, la travesía avanzaba. Gabriel comprendía que no luchaba solo contra Sergio, sino también contra la fragilidad de las relaciones humanas. Los días siguientes estuvieron marcados por una sensación constante de persecución. Gabriel notaba miradas extrañas cuando caminaba por la ciudad, como si alguien lo vigilara siempre. Clara también vio figuras sospechosas rondando la biblioteca y los sitios donde solían investigar. Sergio parecía haberse infiltrado en todos los espacios, extendiendo su sombra por cada rincón. Elena, cada vez más angustiada, rogaba a su hijo que desistiera. «No entiendes, Gabriel. Esto puede costarte la vida», decía con lágrimas en los ojos. Pero para él, el punto de no retorno ya había quedado atrás. Cada nueva amenaza reforzaba su convicción de ir por el camino correcto. El miedo no podía ser más grande que la promesa hecha al abuelo. Los intentos de intimidación se volvieron más osados. Una noche, al llegar a casa, Gabriel encontró la puerta entreabierta. Dentro, cajones revueltos y papeles por el suelo. No faltaba nada, pero el mensaje era claro. Alguien había estado ahí para avisar que lo sabían todo. El recado de Sergio era cada vez más directo. Clara, asustada, sugirió denunciar a las autoridades. Pero Gabriel dudó. Sin pruebas concretas, sería su palabra contra la de su tío, un hombre experto en manipular situaciones. Lucas, que aún insistía en mantenerse cerca, decía que llamar a la policía sería inútil. Sus palabras sonaban ambiguas, aumentando las dudas sobre su lealtad. El grupo empezó a reunirse en lugares distintos para despistar supuestos espías. Aún así, Sergio parecía siempre un paso adelante. «Tiene ojos en todas partes», dijo Clara, en un tono que mezclaba miedo y cierta admiración por la astucia del enemigo. Gabriel entendía que estaba lidiando con alguien que no retrocedería fácilmente. La carga emocional se intensificaba. Gabriel comenzó a tener pesadillas
soñando con el abuelo llamándolo en pasillos oscuros. Despertaba empapado en sudor, sintiendo que las sombras no pertenecían solo a la realidad, sino también a su mente. Era como si la batalla no fuera solo externa, sino interna. Lucas, cada vez más incómodo, empezó a evitar ciertos encuentros. Clara alertó a Gabriel de que eso podía ser señal de una traición definitiva, pero él, herido, aún tenía dificultades para aceptar que había perdido a su amigo. «Es como un hermano para mí», decía, intentando convencerse. Mientras tanto, Elena se debilitaba. El miedo constante la consumía y evitaba salir de casa. El peso del pasado parecía caerle encima con crueldad. Gabriel se sentía dividido entre proteger a su madre y seguir con la búsqueda, pero sabía que no podía detenerse. La memoria del abuelo exigía coraje. Una noche silenciosa, al revisar los documentos una vez más, Gabriel encontró una nueva anotación casi ilegible en el margen de una hoja. Eran pocas palabras, pero suficientes para reavivar su determinación. La clave está en la verdad escondida. El enigma lo impulsó aún más. A pesar de las amenazas, Gabriel comprendía que la única forma de vencer era seguir adelante. Las sombras se movían, pero él también estaba dispuesto a proyectar luz sobre cada secreto enterrado. Decididos a avanzar, Gabriel y Clara volvieron a la biblioteca en busca de más pistas. Entre montones de periódicos viejos, Clara halló una nota sobre una reunión de empresarios en la década de los 70. En la fotografía aparecía Juan Alves, con expresión seria, junto a hombres influyentes de la época. El pie mencionaba negociaciones millonarias. Más intrigantes aún eran las anotaciones a mano al reverso de la página. «Proteger, aunque cueste todo», decía una de las frases. Clara lo interpretó como una señal clara de que Juan había escondido parte de su fortuna para impedir que cayera en manos equivocadas. A Gabriel se le apretó el corazón al imaginar el peso de esa decisión. Al revisar otros archivos, encontraron registros de propiedades transferidas a nombres desconocidos. Clara sospechó que eran identidades falsas creadas por el abuelo para proteger bienes. La ingeniosidad de Juan se volvía cada vez más evidente. No solo construyó riqueza, también planeó cómo esconderla. De regreso en casa, Gabriel reunió valor para encarar nuevamente a su madre, Elena. Al oír sobre los documentos, rompió en llanto. «Tu padre escondió todo para proteger a la familia de Sergio, y también de sí mismo», reveló, dejando atónito a Gabriel. Había en sus palabras algo de arrepentimiento. Elena contó que, en el pasado, Sergio intentó apropiarse de los negocios de su padre, manipulando contratos y amenazando parientes. Por eso Juan decidió ocultar la fortuna. No quería que la codicia destruyera a la familia. Pero en el proceso, dejó heridas que nunca cicatrizaron. Gabriel por fin comprendía la profundidad del silencio de su madre. Conmovida, Clara reforzó la importancia de hacer pública la verdad. El mundo debe saber quién fue realmente Juan Alves y lo que hizo para proteger a los suyos. Gabriel, aún afectado, sentía una mezcla de orgullo y tristeza. El abuelo no era solo un hombre honesto, también cargó un yugo pesado. Mientras tanto, Sergio parecía más impaciente. Circulaban rumores de que presionaba antiguos contactos para acelerar sus planes. Gabriel percibió que el tiempo se agotaba. Cada revelación acercaba el enfrentamiento final. El secreto ya no estaba solo en los papeles, estaba vivo en cada gesto de la disputa. Lucas, por su parte, aparecía menos. Cuando iba, mostraba inquietud, como si luchara consigo mismo. Clara recomendaba cautela, recordando que ya había coqueteado con la traición. Gabriel, sin embargo, todavía tenía esperanza de que su amigo pudiera redimirse. El corazón, no obstante, estaba dividido. Esa noche, al guardar los documentos en su cuarto, Gabriel miró el retrato antiguo del abuelo colgado en la pared. «Voy a honrar tu legado», prometió en voz baja. El peso de los descubrimientos lo transformaba cada día. Ya no era solo un profesor curioso.
Era el heredero del coraje y de los secretos de Juan Alves. El camino estaba más claro. Revelar la verdad era la única manera de derrotar a Sergio. Pero, para lograrlo, Gabriel tendría que enfrentar dolores, traiciones y sacrificios que aún estaban por venir. La tensión entre Gabriel y Lucas llegó al límite. Presionado por el peso de sus decisiones, Lucas mostró su verdadera cara. En una conversación cargada de silencios, confesó que había entregado información a Sergio a cambio de promesas de dinero. Gabriel sintió que el piso se abría bajo sus pies. La traición ya no era una sospecha, era una realidad dolorosa. Las palabras de Lucas cortaron como navajas. Solo quería tener una vida mejor, dijo, evitando mirar a Gabriel a los ojos. Clara no pudo ocultar su indignación al escucharlo. «Vendiste a un amigo por monedas sucias», acusó con voz firme. Lucas intentó justificarse, pero la verdad ya estaba expuesta. El lazo que los unía parecía roto. A pesar de la rabia, Gabriel sentía una tristeza mayor. El amigo de infancia, con quien compartió sueños y aventuras, ahora era parte de la red de Sergio. El peso de la decepción le hizo cuestionarse a sí mismo. ¿Había sido demasiado ingenuo al confiar en todos? Las respuestas dolían más que cualquier golpe. Aún así, Lucas parecía dividido. Había arrepentimiento en su voz, pero también miedo. Sabía que Sergio no era un hombre fácil de enfrentar. «Ya estoy metido hasta el cuello, Gabriel. Si me echo para atrás, él me va a destruir», admitió, revelando que ahora estaba preso de su propia elección. La ambición se había convertido en su jaula. Clara intentó convencer a Gabriel de cortar por completo los lazos. «No puedes cargar con alguien que eligió la traición», dijo. Pero él dudaba. En el fondo, aún quedaba una chispa de esperanza por rescatar al amigo. Aquella fragilidad emocional reflejaba cuánto valoraba Gabriel los lazos humanos, incluso cuando se quebraban. En los días siguientes, Sergio actuó con más confianza. Sabía detalles que solo Lucas podía haber revelado. Gabriel comprendió que estaba en desventaja y con poco tiempo para reaccionar. El enemigo estaba más cerca de la victoria y el cerco se cerraba con rapidez. El peligro se sentía en cada esquina. La relación entre Gabriel y Clara se fortalecía aún más. Ella lo apoyaba a cada paso, recordándole que la lucha no era por dinero, sino por el honor del abuelo y por la verdad. En los ojos de Clara, Gabriel encontraba fuerzas para seguir. El amor empezaba a florecer en medio de la guerra. Aún así, el corazón de Gabriel estaba hecho trizas. El peso de una amistad destruida no le daba paz. Por las noches, revivía memorias de infancia junto a Lucas, tratando de entender en qué momento todo se perdió. La traición era otra herida abierta, y ahora formaba parte de la batalla que debía enfrentar. El tiempo corría, y Gabriel sabía que tenía que actuar rápido. Sergio no descansaría hasta eliminar todos los obstáculos entre él y la fortuna. La ambición había convertido hermanos, amigos y recuerdos en armas en su contra, un precio demasiado alto, pero inevitable. En la oscuridad de esa noche, Gabriel entendió que su travesía ya no era solo contra Sergio. También era contra la corrosión de la ambición, que destruía todo lo que tocaba. La confirmación de la traición de Lucas reforzó la audacia de Sergio. En una madrugada silenciosa, Gabriel despertó con un ruido extraño proveniente del sótano. Al bajar a toda prisa, encontró señales evidentes de invasión, el cofre revuelto, papeles por todos lados y el silencio pesado de quien ya se había ido. El enemigo había hecho su jugada. Entre los documentos rasgados faltaban páginas cruciales. Al llegar y ver la escena, Clara lo comprendió al instante. Sergio intentaba destruir las pruebas que legitimaban la fortuna de Juan Alves. El ataque no era solo físico, sino simbólico. Quería borrar el pasado y reescribir la historia a su favor. La furia le ardió por dentro a Gabriel. Por primera vez, no se contuvo ante su madre. «Siempre intentaste detenerme, pero ya es tarde. No voy a dejar que él gane», dijo con voz firme. Elena lloraba,
temiendo que su hijo fuera tragado por la misma oscuridad que consumió a su hermano. En los días siguientes, Sergio actuó de forma aún más directa. Enviaba mensajes anónimos con amenazas veladas. Gabriel entendió que ya no había espacio para el silencio o la prudencia. El enfrentamiento se acercaba, inevitable. Era solo cuestión de tiempo para que quedaran frente a frente. Clara quiso convencerlo de pensar estratégicamente, de no dejarse llevar por el impulso. Sergio juega sucio. Tienes que ser más inteligente que él, advirtió. Gabriel sabía que tenía razón, pero la rabia crecía con cada pérdida. El ataque al sótano era más que un crimen. Era una afrenta al legado del abuelo. Lucas, ahora más distante que nunca, parecía atrapado entre los dos bandos. Gabriel ya no sabía si podía contar con él o si sería otro obstáculo en el camino. La incertidumbre sobre en quién confiar hacía todo más pesado. Era como caminar por un campo minado. El clima en la ciudad también cambió. Comentarios surgían por todos lados, rumores de que Juan Alves había dejado una fortuna escondida. El secreto ya no era tan secreto y eso aumentaba los riesgos. Cuantas más personas supieran, más enemigos podían surgir. Gabriel sentía que la lucha excedía los límites de su familia. Una noche, Clara encontró a Gabriel mirando los documentos que quedaban. «Puede destruir papeles, pero no la verdad que está en ti», dijo con suavidad. Sus palabras tocaron profundamente el corazón de Gabriel. Por primera vez en días, sintió una chispa de esperanza. Sin embargo, la sensación de que algo peor se avecinaba no lo abandonaba. Cada silencio parecía anunciar una tormenta. Sergio ya había mostrado que no escatimaría esfuerzos para ganar. Ahora, el siguiente movimiento sería decisivo. Con la mente agitada, Gabriel comprendió que estaba a punto de entrar en la fase final de su lucha. El ataque al sótano era solo el preludio de un choque que lo cambiaría todo para siempre. El día del enfrentamiento llegó como una tormenta anunciada. Gabriel fue citado en la antigua casa del abuelo, donde Sergio lo esperaba. El ambiente cargado parecía un escenario montado para que la verdad saliera a la luz. Clara insistió en acompañarlo, pero él le pidió que se mantuviera cerca solo como apoyo. Sabía que debía enfrentar al tío con valor, pero también con pruebas en la mano. Al entrar al sótano, Gabriel encontró a Sergio sentado frente al cofre vacío. La mirada fría del tío cortaba como cuchillas. «Debiste haber desistido, muchacho», dijo, bajo y firme. Gabriel respondió sereno, colocando sobre la mesa los documentos restantes. «El abuelo confió en mí. No voy a permitir que destruyas esto». Sergio rió con desdén, pero la risa llevaba rabia contenida. «Tu abuelo siempre me subestimó. Me robó lo que era mío por derecho. ¿Y ahora crees que tú vas a impedírmelo?» Gabriel sabía que aquello no era solo una disputa por dinero, sino una lucha por la memoria y la justicia. Cada palabra cargaba décadas de rencor. Clara entró discretamente al sótano trayendo testigos, 2 antiguos amigos del abuelo y un funcionario del registro público local. Gabriel había planeado ese movimiento como estrategia. Al presentar los documentos, mostró registros que comprobaban que Juan Alves había destinado sus bienes para preservar a la familia, no para Sergio. El golpe dio en el blanco. El rostro de Sergio se endureció. Trató de destruir los papeles, pero lo impidieron los testigos que ya los habían visto. La verdad estaba expuesta. Gabriel, aunque tembloroso, se mantuvo firme. El legado no era dinero, era coraje y protección. Nunca lo entendiste. El silencio en el sótano fue pesado, pero también liberador. La furia de Sergio estalló. Se lanzó contra Gabriel en un ataque físico, pero el joven, preparado, se defendió. La pelea fue intensa, marcada no solo por golpes, sino por gritos de acusaciones y recuerdos distorsionados. Cada impacto parecía cargar años de rencor reprimido. Clara, desesperada, intentó intervenir, pero fue apartada. Cuando Sergio parecía imponerse, Gabriel recordó las palabras del abuelo en la carta.
La verdad traerá dolor antes de redención. Con un último esfuerzo, logró zafarse y derribar al tío. No fue solo una victoria física, sino moral. El peso de la historia había cambiado de manos. Vecinos y testigos, atraídos por el tumulto, entraron al lugar. Sergio, exhausto y derrotado, ya no podía ocultar su codicia. El juicio social comenzó ahí mismo, con miradas de reprobación y murmullos que sellaban su caída. Gabriel, por su parte, sentía una mezcla de dolor y alivio. Elena llegó poco después y vio al hermano en el suelo y al hijo de pie. Las lágrimas le corrieron por el rostro, pero esta vez eran de liberación. La verdad finalmente rompía el silencio que la había ahogado tantos años. El enfrentamiento terminó, pero las cicatrices permanecerían. Gabriel sabía que la lucha no era solo contra Sergio, sino contra la sombra de la ambición que casi destruyó a su familia. En los días siguientes, toda la ciudad comentaba lo sucedido. Sergio había sido expuesto y su reputación se vino abajo. Las autoridades fueron notificadas e iniciaron investigaciones sobre sus actividades. Gabriel, ahora legítimo heredero de la fortuna, tuvo la oportunidad de decidir qué haría con todo aquello. La elección definiría su futuro y la memoria del abuelo. En lugar de aprovecharse de manera egoísta, Gabriel tomó una decisión sorprendente. Destinó gran parte de la fortuna a restaurar sitios históricos de la ciudad y crear proyectos sociales. A su lado, Clara ayudaba a planear cada paso, asegurando que el legado se utilizara para construir, no para destruir. Su actitud inspiró a la comunidad, que comenzó a verlo como un líder. Elena, antes temerosa, ahora miraba a su hijo con orgullo. «Tu abuelo estaría feliz», dijo con la voz quebrada. Gabriel sabía que había honrado no solo la memoria del abuelo, sino la esencia de su familia. La carga se convirtió en misión y el dolor en propósito. Clara se había vuelto más que una compañera de investigación. El vínculo entre ellos florecía en algo profundo, marcado por confianza y complicidad. En sus ratos juntos, hallaban alivio tras tantas jornadas de tensión. El amor surgía como el desenlace más inesperado y hermoso de la travesía. Lucas, por su parte, había desaparecido de la ciudad. La traición dejó cicatrices profundas, pero Gabriel eligió no cargar con rencor. «Todos pagamos el precio de nuestras decisiones», reflexionó. Su decisión de seguir adelante sin odio también formaba parte del legado del abuelo. La ambición ya no tendría espacio en su vida. La comunidad ganó nueva esperanza con los proyectos de Gabriel. La escuela recibió inversiones, la biblioteca fue renovada y las familias necesitadas encontraron apoyo. El nombre de Juan Alves volvió a recordarse con honor, no por las riquezas, sino por el valor de proteger a los suyos. El pasado, por fin, hallaba paz. En una tarde tranquila, Gabriel recorrió los pasillos de la antigua casa del abuelo, ahora restaurada. Cada pared parecía susurrar historias, pero ya no dolían, inspiraban orgullo. El sótano, antes escenario de secretos, se transformó en un espacio de memoria, donde documentos y objetos se preservaban para las próximas generaciones. Clara se acercó y tomó su mano. «Cambiaste el destino no solo de tu familia, sino de toda la ciudad», dijo con una sonrisa. Gabriel respondió sereno. «No fui yo. Fue su legado, que solo necesitaba ser revelado». Sus palabras sonaron como un resumen de toda la travesía. A pesar de las victorias, Gabriel sabía que aún quedaban misterios. Entre los papeles recuperados, había una carta nunca abierta. El sobre, sellado y dirigido a él, esperaba el momento indicado. Quizá un nuevo enigma acechaba. El tiempo pasó y la vida de Gabriel por fin encontró equilibrio. La ciudad prosperaba con los proyectos sociales y culturales financiados por la herencia. Ya no se hablaba de Juan Alves solo como un millonario, sino como un hombre que protegió a su familia y su legado. Al caminar por las calles, Gabriel sentía que su abuelo aún lo acompañaba. Aún en la paz,
El destino guardaba una última sorpresa. Al organizar documentos en el sótano, encontró un sobre escondido entre páginas antiguas. El papel, amarillento, tenía su nombre escrito a mano por el abuelo. El corazón le dio un vuelco. Era como si Juan Alves todavía tuviera algo que decir, después de todo. Con manos temblorosas, abrió la carta. Las palabras eran simples, pero poderosas. Si llegaste hasta aquí, es porque tuviste valor. Pero recuerda, el verdadero cofre no guarda riquezas, sino decisiones. El futuro de nuestra familia y de la ciudad estará en tus manos. Protégelo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Aquel mensaje no era solo un consejo, sino un desafío. Gabriel comprendió que su misión no terminaba ahí. El legado no era un punto final, sino un ciclo de responsabilidad que ahora reposaba sobre él. La fortuna material podía ser finita, pero los valores eran eternos, y esa era la mayor riqueza. Al leer la carta a su lado, Clara sonrió con ternura. «Tu abuelo sabía exactamente en quién te convertirías», dijo. Gabriel la abrazó, entendiendo que no estaba solo. La promesa silenciosa hecha en el funeral ahora se transformaba en acción concreta. No solo había revelado la verdad, también le había dado un propósito. El sótano, antes sombrío, se había convertido en un santuario de memoria y esperanza. Cada objeto llevaba una lección, cada documento, un fragmento de sabiduría. Gabriel juró mantener vivo ese espacio, no como un secreto, sino como fuente de inspiración para las generaciones futuras. Elena, más serena, veía en su hijo el reflejo de su padre. Sus lágrimas ahora eran de orgullo, no de miedo. «Hiciste lo que yo nunca tuve el valor de hacer», confesó. Gabriel entendió que su travesía no solo lo había liberado a él, sino también a su madre y a toda la familia. Lucas, aunque ausente, era un recuerdo constante. Gabriel eligió no odiarlo. «Todos somos puestos a prueba por el oro y por el miedo», reflexionó. Su perdón silencioso fue otro paso para cerrar las heridas. El legado de Juan Alves también hablaba de reconciliación, aunque incompleta. Al atardecer, Gabriel subió a la azotea de la casa antigua. Miró la ciudad, ahora más viva y llena de esperanza. «El futuro es el verdadero cofre», murmuró, con el corazón en paz, y en ese momento comprendió que la mayor herencia que podía dejar era inspirar a otros a proteger también sus propios legados. Si esta historia te movió, imagina cuántos secretos pueden estar escondidos en las familias a nuestro alrededor. ¿Cuál sería el cofre olvidado de tu vida? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite reflexionar sobre el verdadero valor de la herencia que cargamos, no el dinero, sino las decisiones.